GISEP 2020, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. 100 países conectados, 35 sesiones, 3 idiomas, el foro más importante de economía social en el 2020. Hoy estamos en la segunda sesión plenaria, titulada Iniciativas públicas y civiles para consolidar la economía social y solidaria, convergencia entre actores y sectores. Y como saben, expertos, autoridades, académicos, jóvenes y sectores, por supuesto, de toda la economía social y solidaria de todo el mundo, juntos en esta plataforma global virtual para reflexionar y actuar sobre el desarrollo local inclusivo y sustentable y encontrar mejores vías y otras rutas para la transformación. Vamos a entrar rápidamente. Como he dicho anteriormente, tenemos 3 idiomas, así que contamos con interpretación simultánea. Antes de comenzar, compartiremos con ustedes en pantalla información sobre la opción de traducción o interpretación simultánea. La siguiente plenaria estará disponible en español, francés e inglés y tenemos con nosotros, nos acompaña un gran equipo de intérpretes maravillosas, porque todas son mujeres. Por ello, estamos viendo en pantallas diferentes opciones de manera de acceso, ya sea en su móvil, como lo pueden ver aquí en pantalla, o en una computadora con distintos sistemas operativos. Si está usted en una computadora, en la parte inferior de la ventana de Zoom encontrará un pequeño icono que parece un pequeño mundo o globo terráqueo. En su celular, busque el menú de interpretación. Seleccione el idioma de su preferencia y puede cambiar si así gusta, pero le recomendamos seleccionar el idioma que usted habla. Posteriormente tendremos una serie de preguntas también y les vamos a pedir que compartan con nosotros sus opiniones porque finalmente este es un diálogo, si no podemos abrir el diálogo a todo mundo, sí podemos también leerlos por chat porque hay un equipo de redactores, hay un equipo que estamos generando todo el contenido, así que su participación vía chat es igual de importante. Una pregunta que les vamos a hacer al mismo tiempo que a los panelistas cuando la moderadora lo haga es cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social y solidaria. Así que también vayan pensando y por supuesto estaremos atentos a sus comentarios y también a sus preguntas. Como dije, estaremos tanto en redes sociales, en Facebook Live, como también aquí en el chat leyendo. Todo un equipo completo está siguiendo cada uno de sus ideas, entonces, dudas o contribuciones a través de estos medios. Se preguntará dónde nos puede seguir y dónde puede seguir viendo, ya sea en vivo o ya sea en redes sociales. Así, si quiere compartir también, por supuesto que esto es importante. Hemos dicho muchas veces que los que estamos aquí estamos convencidas y convencidos de la economía social y solidaria. Y lo que buscamos también es tocar otras puertas, aquellos que seguramente comparten los principios de la economía social y solidaria, pero que seguramente nunca han escuchado de esto. Así que nos toca compartir, tocar otras puertas para que esto tenga mucho más visibilidad y más allá de la visibilidad tenga también y logremos hacer juntos de manera local prácticas desde estos principios y valores. Así que nos pueden seguir en vivo a través de llegar las ligas de Facebook en los 3 idiomas. Nada más inserten en la página gisep2021.org y los invitamos a seguirnos o poner el hashtag que también estaremos siguiendo, hashtag GISEP2021 en todas las redes digitales sociales. Y bueno, finalmente ya nos encontramos en este marco del Foro Global de Economía Social, GISEP por sus siglas en inglés. Y convocamos actores de economía social y solidaria de todo el mundo, como ya dije, más de 100 países para compartir buenas prácticas, experiencias exitosas, ideas innovadoras, soluciones para lograr un desarrollo sostenible y sobre todo
inclusivo para todas y todos. Por eso siempre decimos, la economía social es para todos y está en todo. Es un honor contar con su participación. Le damos la bienvenida al GICEP 2021, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno también federal a través del Instituto Nacional de Economía Social y, por supuesto, el comité organizador del GICEP 2021 que hemos estado coordinando con el secretariado del GICEP, que ha sido un gran... A continuación, veremos un video para este arranque de la sesión plenaria. Adelante con el video, por favor. El mundo nos da lecciones de cómo la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad son elementos clave que permiten la existencia y evolución de numerosas especies, incluyendo la humana. La economía social y solidaria incorpora estos principios y valores en sus prácticas que tienen por objeto el bienestar colectivo. Si bien, desde tiempo atrás en distintas regiones del planeta, la economía social y solidaria ha mostrado sus ventajas y potencialidad con políticas locales orientadas a la promoción de economías transformadoras, aún se necesita promover, consolidar y escalar sus acciones, iniciativas y programas de la mano de la sociedad civil. Hay camino por recorrer para aumentar su presencia en la economía mundial y generar un cambio de paradigma. Bienvenidos a iniciativas públicas y civiles para consolidar la economía social y solidaria. Convergencias entre actores y sectores. Pues como ven, ya iniciamos y realmente para mí es un gran honor hoy tenerlos aquí de manera virtual y sobre todo en compañía de una excelente moderadora que hoy nos engalana con su presencia, que es Simel, que es gerente de programas y especialista técnico de la Organización Internacional del Trabajo en Suiza, que tiene su sede en Suiza, por supuesto. Y bueno, realmente tiene una gran trayectoria. Para empezar, somos colegas economistas, ella tiene un doctorado también en American University de Washington, D.C. y por supuesto cuenta con una maestría en economía social y en estudios en el Medio Oriente de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins y estudió ciencia política también. Es directora de programas del Departamento de Empresas de la Oficina de la Organización Internacional de Trabajo y anteriormente también ha estado en un tema que comparto también, que es la cuestión de género, en la Oficina Regional de los Estados Árabes, donde dirigió, por supuesto, un trabajo sobre igualdad de género, la transición de la economía informal a la formal y el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. También ha trabajado como economista en el Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer y en el Banco Mundial. Bueno, ha escrito muchísimos artículos, demás, y está una gran parte de su corazón, por supuesto, en la economía social y solidaria. Y entonces quiero dar la bienvenida en este marco del foro virtual, a sumarse también a Steam, a sumarse al diálogo. Y nada más comentarles que al final tendremos un video de una convocatoria y esto les contaremos más tarde. Así que adelante, por favor, como dicen, the floor is yours. Bonjour, bienvenue, merci. Bienvenidas, welcome. Adelante, Simi. Hello, everyone. Hola a todos y todas. Sean bienvenidos. Saludos desde la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Muchas gracias por esa presentación tan generosa. Para este panel de iniciativas públicas y civiles para consolidar la economía social y solidaria, vamos a analizar las convergencias entre actores y sectores. Buscamos cómo afianzar el modelo de la economía social y solidaria a través de un impulso conjunto y el trabajo en red multisector y multinivel, es decir, un trabajo conjunto y sinergias entre todos los actores, que ha sido clave para este movimiento. Incorporar instituciones, organizaciones, se compartirán
las experiencias de gobiernos, de organizaciones locales, de aplicación de tanto políticas como programas a nivel local en los territorios y la creación de alianzas. Eso es muy importante en estos tiempos en los que estamos viviendo la crisis por la COVID-19, que ha hecho que haya mayor conciencia de las consecuencias negativas del modelo económico hegemónico que se enfoca en la excesiva acumulación a costa del medio ambiente y de las personas. Aunque desde hace un tiempo la economía social y solidaria ha demostrado sus ventajas y su potencial con políticas locales, todavía se tiene que hacer mucho para promover, consolidar y escalar acciones, iniciativas y programas que fortalezcan la economía social y solidaria. Los objetivos de la sesión son reflexionar sobre los actores y sectores que impulsan iniciativas políticas y estrategias para diseñar e implementar entornos propicios para el desarrollo de la economía social y solidaria, de la convergencia entre múltiples actores y ecosistemas que promuevan el buen vivir, el bienestar, siempre entendido más allá del capital, desde la perspectiva de las personas, desde lo colectivo y desde la solidaridad. Tenemos a un gran grupo de oradores que estarán presentando sus acciones, políticas públicas y estrategias que han permitido crear los entornos propicios para el desarrollo de la economía social y solidaria. Sin más preámbulo, quisiera presentar a nuestros oradores y oradoras, grandes panelistas. Empezaré a presentarlos en el orden en el que quisiéramos que participaran. Comenzaremos con el reverendo Kyung Yong-song, quien ha tenido un papel fundamental a nivel de la Ley de Seguridad Nacional Local, una parte importante del sistema de seguridad social de Corea. Él, conjunto con sus colegas, ha creado muchas iniciativas sociales, iniciativas para pequeños empresarios. Es realmente un pionero de la economía social en Corea. Ha sido consejero del gobierno, de organizaciones multilaterales y ahora incluso al presidente de Seúl, de la Red de Economía Social, que de hecho es una red de redes de organizaciones de economía social en Corea. También es presidente de Sharing a Future. Y bienvenido sea, reverendo Kyung Yong Song. Es un placer contar con usted. Después tenemos a Pauline Efa, quien es coordinadora nacional de eh, Partnerships France, una ONG, y también es directora de Partnership France en África, directora de desarrollo, es representante de FAC Internacional para África y trabaja para el Ministerio de Economía Social en Camerún, donde ha contribuido en la promulgación de una ley sobre economía social que de hecho se aprobó este mismo año. Entonces, felicitaciones, Pauline, y bienvenida. Es un honor contar con usted también. Nuestra tercera oradora será Bernarda Sarué Pereira, quien tiene un grado de Sociología de la Universidad Mayor de San Simón y estudios de posgrado de la UNAM, ¿verdad? Y la Universidad de La Habana, en Cuba. Cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en muchos temas, incluyendo recursos naturales, gestión territorial, poblaciones indígenas y nativas, mujeres de la región oriental de Bolivia y los derechos políticos de las mujeres en el gobierno municipal. Ha sido consultora de muchas organizaciones internacionales, trabajando en proyectos de alfabetización, educación, alimentación y sobre todo en temas de género. Ha sido representante de la Organización de Alcaldes de Bolivia y trabaja para promover acciones en coordinación con instituciones estatales, organizaciones internacionales y sociedad civil para buscar el empoderamiento político y económico de las mujeres, para cerrar las brechas de género e incorporar una visión de igualdad de género en los planes gubernamentales. Nuestra siguiente oradora es Nancy Niemtam, reconocida experta en el campo de la economía social y solidaria y el desarrollo local a nivel mundial. Es fundadora de Chantier de la Economía Social, una organización que se dedica a la promoción de la economía social en Quebec.
También es líder de una red en Montreal para el desarrollo cooperativo. Es expresidenta de la organización o la red de inversión social de Quebec, así como una reconocida innovadora social. Colabora con distintas organizaciones en la rama de la economía social. Bienvenida, Nancy. También es un gusto contar con usted. Y por último, aunque no menos importante, tenemos a un orador que cumple con muchas funciones. Juan Antonio Pedreño, en este momento es presidente de Economía Social para Europa y también de CEPES, que es la Confederación de Economía Social Española, específicamente coordinador de la región de Murcia, que tuve el placer de visitar. Lo conocí tanto a él como a sus colegas y ha sido muy importante para la región de Murcia. También es líder de la Red Mediterránea de Economía Social y consejero del Consejo Económico y Social de España, así como de otras instituciones nacionales y regionales. Bienvenido, Juan Antonio. Es un gusto contar con usted. Tendremos 3 rondas durante la sesión. En la primera ronda tendremos 2 preguntas que les haremos a nuestros oradores, quienes hablarán en el orden en el que los presenté. Cada uno tendrá 5 minutos para contestar estas preguntas. Después pasaremos a una segunda ronda, también de 5 minutos por orador, con una pregunta que se les hará y después tendremos una pequeña pausa después de la segunda ronda antes de pasar a una tercera ronda con una última pregunta que podrán contestar en 3 minutos cada orador. Estaremos monitoreando lo que nos compartan en el chat, sus comentarios, preguntas, sugerencias. Nuestros oradores también lo harán, entonces estaremos en un diálogo abierto con todos y todas. Sin más preámbulo, quiero comenzar con las preguntas para la primera ronda. Nuevamente tendrán 5 minutos cada orador. La primera pregunta es cómo colaborar de manera efectiva entre actores y sectores para promover la economía social y solidaria. La segunda pregunta, que se divide en 2, es cuáles son las acciones o estrategias que ustedes han implementado para consolidar una articulación con diversos actores y qué estrategias proponen sus organizaciones. Los dejo con nuestros oradores, empezando con el reverendo Kyung Yong-song. Adelante. Hi everyone, very nice to see you again, and congratulations to survive in COVID-19 crisis. I'm Reverend Kyung Yong-song, President of the Korea Social Value and Solidarity Foundation. As the President of the Foundation and also as a former co-chairperson of GSEF, I'm very much honored and excited to take part in GSEF 2020 Virtual Forum. I hope the forum will provide invaluable opportunities for us to rethink the way we operate our economic and social system to better accommodate those who are suffering from the aftermath of the pandemic. I believe the social economy can inspire us to rebuild our society towards a more inclusive and sustainable way, and to leverage its full potential. Indeed, we need effective cooperation across different sectors and with various actors, as the social economy can only be strengthened when it is based on solidarity among voluntary civic movements, institutional and legal support from the government, and realization of these efforts in the actual market by harmonizing and adapting in the private sector. The Korea Social Value and Solidarity Foundation, which I have been serving as a president since 2019, established as the first wholesale social finance institution in Korea. And it is exemplary of an effective partnership between civil society,
public, labor union, and private sector in promoting the social economy. In Korea, as of 2020, there are over 25,000 social economy enterprises employing 260,000, of which 60% of employees are a social disadvantaged and vulnerable group. The number of socio-economic enterprises have been increasing rapidly for the past 10 years, and it has become one of the main policy objectives of the government to promote diversity and dynamism of socio-economic sectors. However, despite the increase in quantity, we are lacking stable financial supply for socio-economic enterprises to be sustainable and increase their scales. To solve the problem, the government worked together with the experts and civil society representatives by forming Social Finance Promotion Committee. And they drafted a promotion plan of promoting social finance ecosystem. The outcome was the government's announcement of 2018 Social Finance Promotion Plan, which includes the creation of wholesale social finance fund. The committee opted for the wholesale model as they believe that it is a more appropriate model to create ecosystem, as its very structure requires to foster intermediaries in different regions este modelo será más apropiado para crear un ecosistema, un entorno con la estructura adecuada que permita promover la participación de intermediarios del sector financiero. El valor de la economía social debe enaltecerse y para hacerlo el gobierno tiene muy claro que la sociedad civil junto con el gobierno es quien debe promover estas iniciativas. Por eso el gobierno ha ofrecido apoyo legal e incentivos para que el sector privado se sume a los esfuerzos de economía social. El comité ha estado de acuerdo que la inversión necesaria será de cerca de $250 millones en los próximos 5 años. El fondo deberá contar con inversión del sector privado en primera instancia, incluyendo bancos y empresas del sector financiero. Posteriormente, en una segunda instancia, será el gobierno quien continúe con la inversión. El fondo se ha creado para apoyar proyectos de impacto social, incluyendo de energía renovable, empleo y regeneración urbana, para ofrecer préstamos con tasas de interés muy bajas a esfuerzos de economía social con distintas comunidades en distintas regiones de Corea. Para promover la participación de intermediarios de finanzas sociales que permitan desarrollar estos programas, desde finales del 2020 se ha comprometido $14 millones estadounidenses en inversión en contratos a largo plazo para fortalecer la economía social y el ecosistema financiero. Esperamos seguir desarrollando actividades al fortalecer la cooperación entre el sector público, privado y civil, incluyendo los sindicatos. La historia de la Fundación de la Economía Social en Corea nos ha enseñado que para lograr que estas iniciativas sean sostenibles, el papel del financiamiento social es crucial para poder desarrollar este ecosistema de manera exitosa. Es necesaria la colaboración, es necesaria la participación de todos los sectores y es importante contar con el apoyo de todos los actores. Muchas gracias, Reverendo Song. Ahora pasaremos a Pauline Efa de Camerún. Adelante, Pauline.
We can go with the next one. We will then move to Bernarda. Entonces pasaremos mejor a nuestra tercera oradora, Bernarda de Bolivia. Bernarda, adelante, las mismas 2 preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, primero saludar desde Sudamérica, desde el corazón de Sudamérica. Un abrazo fraterno para todos ustedes y decirles que actualmente yo trabajo en la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia, única organización en Sudamérica que se dedica a trabajar con mujeres políticas que trabajan en el nivel municipal. Por tal razón, yo les voy a explicar lo que hacemos en la institución donde actualmente trabajo, porque lo que hacemos desde la oficina, desde lo que trabajamos desde la oficina, es promoviendo todas las acciones desde los territorios, desde los niveles municipales. ¿Por qué es importante para nosotros trabajar desde el nivel municipal? Porque creemos que los municipios es la base territorial, primero, para eliminar todas las asimetrías y las brechas de desigualdad. Ese es un tema importantísimo en lo que se relaciona con la economía social y solidaria. En esta base territorial local se generan procesos de articulación, es donde se genera la cercanía directa entre todos los actores sociales, organizaciones sociales, grupos, mujeres, que es donde nosotros hacemos principal hincapié. Entonces, en estos niveles hemos identificado que hay espacios donde se trabajan y relacionan muchos elementos y muchos emprendimientos, muchas acciones de economía social y solidaria. Nosotros tenemos un principio, es la solidaridad, primero entre todos los actores, es respetar las particularidades territoriales y culturales, que para nosotros es muy importante. Pero ¿cómo es la propuesta que hacemos nosotros? Bueno, creo que primero hay que trabajar, y lo hacemos permanentemente, anualmente, con mujeres, con nuestras concejalas, con nuestras alcaldesas y también con las autoridades locales, es trabajar procesos de planificación participativa. ¿Eso qué significa? Que hay una característica importante, que los procesos de participación participativa se generan desde las comunidades, desde las cuadras, desde los barrios, para ver qué necesitan los actores. Luego hacemos todo un mapeo de las necesidades que hay en los actores, de las mujeres, que es nuestra prioridad. ¿Por qué para las mujeres? Porque queremos disminuir brechas. Hemos identificado en áreas rurales, urbanas e indígenas, que cada una tiene una necesidad específica en todo lo que es la economía social y solidaria. Bueno, para nosotros identificamos las necesidades y en este tiempo estamos trabajando en todo lo que es la identificación de normativas y políticas públicas, primero que tiendan a la disminución de asimetrías, la disminución entre actores de todo lo que son las brechas, y para nosotros es importante puntualizar permanentemente que queremos generar mayores ingresos para las mujeres y sus familias. Hemos visto que en los municipios donde nosotros trabajamos, que es más a nivel local, tenemos que identificar las políticas, desarrollar normas, pero al mismo tiempo estas normas y políticas tienen que tener presupuestos visibles para ir pudiendo generar indicadores y midiendo todas las acciones. Ahí identificamos, por ejemplo, uno de los elementos importantes en la potencialidad de las economías solidarias existentes es que si trabajamos, y lo hemos visto con muchos proyectos identificados, es que ayudamos a las mujeres y sus familias a la prevención de las violencias a través de la generación de ingresos, porque eso les permite también a todas las familias estar en igualdad de condiciones en relación a las asimetrías existentes. Ahí identificamos todas las potencialidades, vemos las características ecológicas del ecosistema, la sostenibilidad que eso significa para desarrollar acciones en relación a todo lo que venimos trabajando y actualmente más aún en época de pandemia. Muchísimas gracias.
Thank you very much, Bernarda. We now Muchas have gracias, Bernarda. Ahora sí tenemos a Pauline Efa. Ya está lista para su participación. Adelante, Pauline. Muchas gracias, Simel. ¿Me pueden oír? Je pense que la petite erreur que vous avez faite Entonces, el error que hizo presentándome dice mucho de, bueno, no trabajo para el ministerio, trabajo con una ONG, pero colaboramos con el ministerio, con la secretaría. Hemos empezado movilizándonos al nivel del territorio y ahora estamos trabajando con el Ministerio de la Economía Social de Camerún. Acompañamos a comunidades para que se puedan estructurar para crear redes locales de economía social y solidaria. Y estas redes de economía social y solidaria integran cooperativas y organizaciones de la economía social. A través de estas redes, creamos un marco de acompañamiento. Y gracias a esto hemos podido contactar a la Secretaría y otros actores, como los gobiernos locales, porque estamos convencidos de que debe haber una convergencia entre todos estos actores para que la economía social y solidaria pueda evolucionar y desarrollarse. Ahora, gracias al trabajo de promoción de la economía social y solidaria, hemos logrado que se promocione, que se apruebe una ley al respecto. Cuando se votó esta ley, el primer decreto sobre su implementación dijo que la economía social y solidaria se institucionalizó. Esta ley fue votada en enero del 2020. El primer texto de implementación reconocía la economía social y solidaria como un elemento central para que haya convergencia. El poder ejecutivo local, es decir, las municipalidades, puedan trabajar colaborando con las agencias locales, los actores locales, para crear riquezas a nivel local y potencializar la riqueza del territorio. A nivel de Camerún, los alcaldes empezaron a ver estas dinámicas territoriales y por lo tanto crearon sus propias redes, la red de los alcaldes de Camerún para la economía social y solidaria. Ahora, el reto consiste en lograr que converjan todas estas dinámicas, porque son actores muy dinámicos. Actualmente, a nivel nacional, tenemos un fondo, un banco de las municipalidades, podemos decirlo así, que ahora está entrando en esta dinámica y nos pide que acompañemos, que ayudemos las municipalidades para que elaboren proyectos que dinamicen los territorios y para que los habitantes, las poblaciones puedan crear actividades generadoras de ingresos. Estas dinámicas evolucionaban por separado al principio, pero ahora con esta voluntad de promoción de la economía social y solidaria, esto está creando una convergencia a nivel territorial, a nivel regional
y nacional. Entonces estamos construyendo todo esto y existen muchos programas, se están formulando muchos programas actualmente. Por ejemplo, este proyecto del FECOM, el Banco de las Municipalidades, es un programa de desarrollo local. Este es el reto que tenemos que superar, permitir a estos poderes ejecutivos municipales y acompañarlos para que las poblaciones puedan vivir bien donde están viviendo localmente, lo cual evitará los exilios de poblaciones de jóvenes, los éxodos de estas personas que se supone que tienen que dinamizar estos territorios. Eso es lo que estamos haciendo en Camerún a nivel de la economía social y solidaria. Tal vez volveremos al reto, a la dificultad de consolidar esta dinámica. Esta consolidación requiere acompañamiento. Los jóvenes se están movilizando, han creado cooperativas de capacitación en economía social y solidaria y están intentando alcanzar todas las regiones para acompañar a nivel local estas dinámicas que han nacido en las municipalidades. Estos son los retos que tal vez vamos a desarrollar un poquito más adelante. Merci, Pauline. Now we go to Nancy Niemtam. Gracias. Y ahora vamos a pasar a Nancy Niemtam de Canadá. Si pudiera también responder la pregunta, Nancy. También voy a hablar en francés y quisiera empezar diciendo que es un gusto poder hablar de este tema. Podría hablar durante horas, pero me voy a intentar limitar explicando que, bueno, yo trabajo en Quebec desde hace casi 30 años en la economía social y solidaria. La base de nuestro movimiento es esta alianza entre los movimientos sociales, las empresas sociales, los territorios y otros actores. Esa fue la fuerza, el motor de la economía social en Quebec. Quebec es un país francófono, pequeño, y tenemos una cultura de diálogo social. Esto facilitó mucho la dinámica de la economía social. Está basada en los movimientos ciudadanos, territoriales, en las zonas rurales. A mediados de los 90, también vimos una movilización social de mujeres, en particular, contra la violencia y contra la pobreza. Lo que nos caracterizó en este periodo fue trabajar en un contexto de ecosistemas y no de jerarquía, donde todos trabajamos juntos en un método global de desarrollo. ¿Cómo se hizo? Pues creamos espacios de negociación entre los actores, donde siempre participan varias partes interesadas. Nuestra organización ahora está reconocida como punto focal por el gobierno de Quebec y por otros actores de la economía social. Es una red de redes que agrupa a empresas de todos los sectores y también mutuales. Tenemos también movimientos sociales, sindicatos de mujeres, de democracia cultural. También están presentes territorios rurales, urbanos, también investigadores, las primeras naciones de Quebec, la asamblea de estas naciones, que entonces también está presente en nuestra red.
Estas alianzas existen a nivel de las regiones también. En cada región y ensuite des regroupements sectoriels en hay différents secteurs d'activité économique. sectores, varios sectores que están representados. La banca social también están agrupados en organizaciones. Hay alianzas con investigadores. Todo el ecosistema de la economía social y solidaria se basa en estas alianzas en una perspectiva de transformación del modelo de desarrollo. Y ahí la economía social y solidaria es muy importante para trabajar juntos a largo plazo. La estrategia que usamos siempre ha sido buscar soluciones. Hay mucha gente que conoce el terreno, el territorio, las empresas, y esto nos permite siempre proponer nuevas estrategias para superar retos sociales. Volveremos al tema de la pandemia, es un buen ejemplo. O también existen el tema del reciclaje, de los niños, del acceso al digital. Todos estos temas, todos estos sectores han beneficiado de propuestas de la economía social y solidaria. Han sido soluciones que se han propuesto. En el 2009, por ejemplo, en Montreal, en vez de buscar una política, hemos firmado una asociación con la ciudad. La ciudad ve que la economía social y solidaria ayuda, contribuye. Tenemos que ayudar a la ciudad y la ciudad nos tiene que ayudar. Es una asociación mutua. Existe también una ley del 2013 que creó redes de municipalidades aliada con la economía social y solidaria y el gobierno. Son elementos en los que nos hemos basado para llevar a cabo nuestro trabajo. Vamos a tener otras 2 rondas, así que disculpen por cortarles el tiempo. Tenemos a Juan. Muchas gracias, Simel. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí en España. Un saludo muy cordial desde España. Y, bueno, sobre todo, un placer compartir con tantas amigas y amigos de la economía social, del cooperativismo, de las diferentes familias, esta mesa en este sentido. Yo creo que es una mesa muy oportuna y si recojo las palabras que Berenice señalaba al principio, que sobre todo lo que pretende es que traslademos, cómo trasladamos a la sociedad el valor, los valores, los principios de la economía social, cómo los trasladamos, cómo hacemos ver todo esto para promover una convergencia de diferentes actores para que la economía social crezca en este sentido. Me recordaba, cuando intervenía Berenice, me recordaba una intervención de Bill Van Buren, representante de la OIT, hace unos meses en España, que decía que nos faltaba visibilidad porque nos habíamos acostumbrado a trasladarnos prácticamente a nosotros mismos los valores y los principios de la economía social. Él decía que veníamos a estar, que a veces se veía como aquel cura que predica en una iglesia. ¿A quién le predica el cura? A los que ya están convencidos en este caso. Por tanto, tenemos que trasladar a la sociedad, a la sociedad en general, los valores y los principios de este modelo empresarial que representa o que representamos todos los que estamos aquí en este sentido. Cuando veía el título de la pregunta, decía colaborar para hacer. Colaborar es trabajar conjuntamente con otras personas, con un objetivo común. Y ese objetivo común tiene que ser un objetivo para participar en obras de creación en esta línea. Creo que tengo un escenario particularmente, yo creo que muy definitorio, porque soy presidente de entidades regionales, de 2 entidades regionales, de una entidad estatal como es la economía social española y de una entidad europea. Y puedo ver desde este escenario cómo se puede promover
la economía social en los distintos estadios y la forma de promoverla es diferente. Les hablo desde una región, creo que, como bien ha dicho antes Nancy, creo que haría falta mucho más tiempo para explicar ciertas cosas, ¿no? Pero fíjense, les hablo desde una región que se ha convertido desde hace muchos años en la primera región española en creación de empresas de economía social, una pequeña región de aproximadamente 1,5 millones de habitantes en España. ¿Por qué está ocurriendo este ámbito? Porque hemos sabido contactar desde el principio con el mundo educativo, que para mí es fundamental cómo se explica en el mundo educativo, cómo se explica a los niños y a las niñas en edad escolar los valores y los principios de un modelo de empresa diferente, de un modelo de empresa que prioriza el valor de la persona, de un modelo que apuesta por la inclusión, que apuesta por la igualdad, por la equidad. Bueno, cuando esto se explica a los niños y a las niñas y se les habla de crear cooperativismo escolar, cooperativismo en la escuela, y cuando esos niños y esas niñas salen de la escuela, ya llevan muchos años oyendo hablar de estos valores y de estos principios cooperativos. Por tanto, compartimos, en este caso, una idea y unos objetivos. Y cuando se comparte una idea y unos objetivos, pues automáticamente el resultado tiene que ser el que pretendemos en definitiva. ¿Qué es lo que ocurre en este sentido? Que después las organizaciones de la economía social en nuestro territorio han ayudado a que esos valores y esos principios que han aprendido en la escuela. Bueno, a ver, quizá tenga que decir que aquí casi 40.000 niños están en cooperativas escolares en nuestra región. Por tanto, tenemos una base importante. 40.000 niños están aprendiendo habitualmente valores y principios cooperativos en la escuela. Y esto nos está permitiendo que después las organizaciones de la economía social les ayudemos a entrar al mercado laboral bajo formas y bajo modelos cooperativos en este caso. Por tanto, este sería un primer estadio. El estadio local, como se ha comentado, local o regional. Hay un segundo estadio de colaboración que hemos explorado y que ha sido súper interesante en este caso, y es cómo con el Estado español hemos trabajado para que se cree una estrategia española de economía social desde hace ya varios años. Esta estrategia española, que está compuesta por más de 60 medidas, pues nos permite desarrollar los modelos en todas las regiones. Y hay un tercer o un cuarto estadio, que es el ámbito europeo. Hemos tenido que hacer valer a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, conocimiento sobre lo que significa la economía social. Y esto nos ha permitido que precisamente hoy que la Comisión presenta sus trabajos sus proyectos para el año 2021, hoy se refleja en el documento de la Comisión Europea que en el año 2021 va a haber un plan de acción europeo en favor de la economía social. Por tanto, creo que es importantísimo trasladar fuera de nuestra economía social a los sectores, a las comisiones, a las administraciones, a las instituciones, lo que representa la economía social, quiénes somos, qué valores tenemos y cómo en el momento actual en el que estamos somos una solución para el futuro de muchos de los países en este caso. No quiero extenderme, me encantaría extenderme un poquito más, pero solo trasladar esta perspectiva inicial. Gracias. Thank you very much, Juan Antonio. We had examples from Asia, Africa, Latin America. Gracias, Juan Antonio. Tuvimos contribuciones de Asia, África, Latinoamérica y Europa sobre cómo esta convergencia entre actores y sectores puede funcionar en la economía social. También oímos acerca de una posible dinámica de economía social en Corea, donde hay algún atraso en las finanzas sociales. Y también oímos sobre los pasos en la formación de un comité de finanzas sociales y un plan sobre cómo este plan se tiene que movilizar recursos en el sector privado y el gobierno para poder tener diferentes actores incluidos en la economía social, así como diferentes colaboraciones y con la participación de todos. También oímos la perspectiva del sector municipal, el sector local en la economía social y solidaria.
Y vimos cómo este principio de solidaridad se manifiesta en las comunidades a través de políticas participativas y se presta atención especial a las comunidades que tienen menos ventajas. También la importancia de desarrollar normas, identificar normas que existen para problemas como violencia basada en género y la protección del medio ambiente. Pauline también habló sobre el desarrollo de las políticas de economía social. Ella habla desde la perspectiva de las ONGs y colaboración con los ministerios acerca de cómo el desarrollo de estas políticas en cooperación con otras organizaciones de economía social son importantes para el desarrollo y la co-creación de las políticas. Se habló también sobre la importancia de la convergencia en diferentes niveles, territorial, local, nacional. Esto se ha demostrado y se está articulando en el primer grado de implementación de estas políticas, institucionalización, lo cual aclara el papel y la responsabilidad de todos los actores de la economía social. Y también se pueden transformar estas iniciativas en proyectos prácticos a nivel local. También Nancy compartió con nosotros cómo las alianzas entre los colaboradores de la economía social en Quebec trabajan juntos y cómo la creación de un ecosistema para una economía social incluye a diferentes actores, desde movimientos de mujeres, movimientos indígenas, movimientos ambientales, que también forman parte de esta colaboración a nivel regional y sectorial. Y ella también enfatizó, así como Juan Antonio, la importancia que tienen estas estrategias de adaptarse con base en el contexto único, en la situación particular de cada una de las regiones y a cada una de las realidades. También nos proporcionaron varios ejemplos. Juan Antonio habló muy amablemente acerca de la importancia de promover los valores y los principios de la economía social y solidaria al público en general. No solamente habló de la importancia de convencer a la gente que ya está convencida, como lo haría un pastor en una iglesia, sino también cómo convencer al público que no forma parte de este movimiento. Y habló sobre todo acerca de la educación, de la importancia de enseñar estos valores y principios de corporativismo, de mutualismo, de cooperación, enseñarle a los niños para que empiecen a tener una voz y también una comprensión mucho más profunda de los valores y principios que conlleva la economía social. Y claro que esta economía también puede ser fundamental para la contribución educativa a través de sus ejemplos prácticos que ya han sido implementados. Y me gustaría decir, Juan Antonio, que yo en primer grado era presidente de un club cooperativo que ya no existe en mi país, pero pues sí, en mi época así funcionaba también en las escuelas. Y bueno, pasaré a la siguiente ronda de preguntas. Me gustaría de saludar a las más de 500 personas que están aquí con nosotros en Zoom en esta sesión plenaria. Y tenemos a muchas otras personas en Facebook siguiéndonos también. Me gustaría saludar a todos y me gustaría también mencionar que hay una transmisión en vivo disponible en www.gcef2021.org. Y si están compartiendo todo esto en las redes sociales, por favor utilicen nuestros hashtags GCEF 2021. Y ahora pasaremos a la segunda ronda de preguntas. Una vez más, tendremos 5 minutos por orador. Tenemos la primera pregunta y algunos de ustedes ya mencionaron algo de esto, pero es la siguiente. En cuanto a crisis, ¿cómo podemos enfrentar desafíos a través de la colaboración y la cooperación? Seguiremos el mismo orden. Empezamos con Reverendo Son.
Particularly on the impacts of COVID-19. Ahora, debido al impacto de COVID-19, muchas personas en nuestra sociedad se han visto afectadas y a través de solidaridad podremos lograr buenos resultados. Necesitamos integrar a diferentes sectores y actores de la sociedad para poder crear un valor social y esta es nuestra misión intrínseca. En Corea, mientras que 40% de las personas participan en diferentes sectores de la economía social debido ahora a la pandemia de COVID-19 y más del 70% de las empresas de economía social necesitan también financiamiento para poder expandirse, para poder expandir sus esfuerzos. A través de 24 organizaciones, movilizamos fondos para respuesta a crisis para empresas de economía social que no tienen acceso a préstamos gubernamentales o no pueden esperar a recibir estos préstamos, ya que hay retrasos muy grandes en el procesamiento de solicitudes debido a la crisis que está ocurriendo. Y muchas personas están solicitando préstamos, muchas empresas solicitan préstamos en un periodo de tiempo muy corto debido a la pandemia. Garantizamos una tasa de interés más baja a lo largo de un tiempo para apoyar a las personas durante la pandemia y se puede comparar con una mejora del 50% en comparación con los primeros 3 meses, en los últimos 3 meses. También tenemos un proyecto para pagos por adelantado que se otorgarán a empresas de economía social y promoverán la participación de los ciudadanos. Además, queremos que los miembros de juntas de instituciones privadas y públicas, a través de pagos voluntarios, contribuyan con 30% a este fondo. En tiempos de crisis, la economía social puede tener un papel fundamental, ya que muchas de estas empresas de economía social tienen sus bases en la comunidad. Se puede mejorar mucho el tipo de iniciativas que se están desarrollando a través de la participación comunitaria y hemos visto un aumento en la participación y el apoyo entre el sector privado y público, lo cual se mantiene esencial, lo cual sigue siendo esencial para estos esfuerzos. Muchas gracias, Reverendo Song. Ahora pasaremos a Pauline con la misma pregunta, por favor. Pauline, are you with us? Pauline, ¿estás con Pauline, nosotros? vous êtes avec nous? Sí, me parece que la pandemia de COVID-19 nos ha permitido efectivamente demostrar la convergencia de las fuerzas en Camerún. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que había que adoptar medidas de protección très rapidement producir inmediatamente des masques, des dispositifs de lavement, cubrebocas, desinfectantes para lavarse las manos, guantes, y vimos que al principio nos habíamos dirigido a las grandes empresas, pero después pensamos que estas actividades podrían dar trabajo a las pequeñas manos de las comunidades. Y yo creo que muchas empresas habían perdido ingresos, así que las cooperativas de mujeres se pusieron a producir cubrebocas y ahí de pronto vimos a las ONGs, al Estado, a los municipios e incluso a nivel internacional vimos estructuras como la IMF, vimos que ellos empezaron a apoyar esta iniciativa
iniciativa Le que era GSF una même, medida la dirigida a la COICA, base qui y vient en ahora la appui GCF à ces activités-là viene también a travers le apoyar GSF esas en ce actividades. Donc, on a Se pu está apoyando esta actividad a través del GSF en este momento. Pudimos demostrar que había una fuerza ahí, una fuerza con la cual podíamos contar de ahora en adelante. Y nuestra preocupación es que, bueno, hubo un gran dinamismo a nivel de las organizaciones de base, de estas pequeñas empresas que están a escala humana. Pero creemos que hoy la gran pregunta es cómo le vamos a hacer para mantener encendida la llama. Yo creo que ahora se va a necesitar una convergencia de todas esas fuerzas. El gobierno ha entendido que hay personas a nivel de la base que pueden hacer trabajo concreto para apoyar al gobierno mismo para la producción de choses qui sont destinées au grand public. Donc, les femmes objetos destinados al gran público. Podemos producir jabón, los jóvenes produjeron gel para las manos, los jóvenes estuvieron ahí presentes para acompañar todas estas dinámicas. Vimos a todas las fuerzas que podían existir en distintos niveles, desde lo local hasta lo global, puesto que partimos de los pueblos para realizar acciones de prevención y de lucha contra la COVID. E incluso llegamos a nivel internacional para intercambiar a nivel africano, por ejemplo, comunicamos mucho con otros países africanos, por ejemplo, los jóvenes de Camerún estuvieron en contacto con jóvenes de Togo, les communautés también pour le même estaban acompañando a sus comunidades y estaban trabajando en torno a los mismos problemas. Entonces, esas estrategias tienen que ser premisadas, tienen que continuar, porque todos los sectores de la vida de nuestros territorios, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, tienen que ser tomados en cuenta por todos los actores, tanto a nivel local como en las comunidades mismas, como a nivel local por los ejecutivos municipales o a nivel nacional por los estados. Y solo a partir de esa convergencia vamos a lograr construir realmente algo duradero. Y me parece que actualmente estamos intercambiando con nuestro Ministerio de la Economía Social para reflexionar en torno al periodo post-COVID. También estamos pensando en las acciones a nivel internacional. Claro que está muy bien eso de tener cubrebocas durante el COVID, pero después tenemos que continuar consolidando todas esas estructuras. Excellent, Pauline. Many thanks. Bernard. Excelente, Pauline. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle la siguiente pregunta. Por favor, adelante, nuestro siguiente orador. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que una de las grandes enseñanzas de la pandemia, bueno, para nosotros en Bolivia, que hemos pasado momentos un poco difíciles por este gobierno transitorio, más se suma la pandemia, no ha sido muy fácil. Sin embargo, lo importante de esto y de lecciones aprendidas es que la pandemia nos ha mostrado que todo lo invisible se ha vuelto visible. Ese es un tema importante, donde las relaciones sociales siempre se daban, pero aquí se manifestó la violencia hacia las mujeres, los feminicidios y las nuevas formas de violencia que se van recreando por, de alguna manera, el patriarcado existente. Creo que es una enseñanza que es a la estructura social que se maneja en ciertas sociedades, bueno, y en este caso en Bolivia, a pesar de los grados de desarrollo en derechos humanos. Para nosotros esta enseñanza ha sido importante, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que existe y prevalece permanentemente que hay organizaciones de productores ecológicos que trabajan con el ecofeminismo también, y hay una organización muy grande de mujeres que se sigue relacionando
de alguna manera en la relación campo-ciudad o ciudad-campo. Eso nos ha mostrado la pandemia, donde muchos municipios desde sus capacidades han promovido acciones para generar ferias donde la gente, la comunidad, las personas vayan a adquirir los productos y de alguna manera se ha ido rompiendo todo esto de las compras directamente en los supermercados, en los grandes centros, ¿no? Creo que es una enseñanza donde desde los municipios se han dado condiciones para que todos los emprendimientos, bueno, desde un barbijo hasta la venta de productos, sean posibilitados y la gente comience a relacionarse desde la interculturalidad inclusive con los alimentos. Creo que durante la pandemia, y actualmente seguimos dentro de ese tema, no hemos vencido, ¿verdad? Es que hemos aprendido que trabajar en temas relacionados con pequeños emprendimientos que se están dando y se dan paralelamente son los relacionados con todo lo que es la soberanía alimentaria. Creo que ese es un tema que la economía solidaria debería primar a mediano plazo y donde los niveles locales deberían articular con el nivel nacional, donde el nivel nacional, o sea, el gobierno, el Estado central, debería mirar también lo que pasa en los territorios, donde lo invisible ya sea visible, ¿verdad? Donde estas acciones, estos emprendimientos, desde el nivel local y desde el nivel nacional, sean también sostenidos, si se quiere llamar, a través de lo que es toda la corresponsabilidad de la economía del cuidado. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta en este tiempo que las mujeres han dejado de trabajar, se han convertido de alguna manera en guardianes de los niños y no han ido a sus centros de trabajo por cuidarlos. ¿Eso qué significa? Que si no colaboramos desde la economía del cuidado, en todo lo que es la corresponsabilidad, todo lo que es el cuidado a los ancianos, y todos estos elementos, no se va a poder desarrollar acciones inmediatas durante la pandemia. Creo que es un tema importante. Otro tema que a nosotros en Bolivia, por lo menos en muchos lugares de Sudamérica, nos ha mostrado es la brecha tecnológica existente, que había sido muy importante en este sentido, donde hay que trabajar temas inmediatos. En nuestro caso, por ejemplo, donde tenemos una X cantidad de analfabetismo por desuso, o también el poco acceso a la tecnología. Hay que trabajar pues en programas de alfabetización tecnológica que nos permita de alguna manera generar plataformas virtuales para que se promueva la economía social y solidaria. Muchas gracias. Thank you, Bernarda. Juan Antonio. Muchas gracias, Juan Antonio. Adelante. ¿Puede darnos su respuesta acerca de la crisis y cómo podemos promover la colaboración y la cooperación para enfrentar estos desafíos? ¿Qué hemos aprendido de la crisis de COVID-19? Bueno, yo creo que, gracias Simel, yo creo que la economía social, lo que ha demostrado durante la pandemia, esta crisis que todavía estamos sufriendo, especialmente aquí en España ahora con un énfasis importante, ha sido que es un actor clave del sistema económico y social. Esto lo ha demostrado repetidamente a lo largo de la crisis. Ha estado en primera línea de acuerdo a lo que sus valores y sus principios representan. Ha tomado numerosas iniciativas para atenuar los efectos de la pandemia. Ha puesto de relieve el compromiso de las empresas de economía social con las personas y su papel en sectores clave y esenciales para la vida cotidiana. Agricultura, con las cooperativas de agricultura, pesca, con las cooperativas del mar y cofradías de pescadores, las cooperativas de transporte, las cooperativas sanitarias, de limpieza, de distribución de agua. Bueno, ha demostrado durante este periodo de crisis estar al frente y sobre todo, como bien señalaba antes Pauline, un gran compromiso de solidaridad con la sociedad en general. A pesar de que creo que la pandemia nos ha traído un crecimiento, seguramente en algunos aspectos del egoísmo que está generando en muchos de los apartados. Dicho eso, dicho el papel que ha tenido y que hemos demostrado a lo largo de estos meses, creo que estamos en un momento diferente. Creo que la situación actual
nos proporciona lo que tantas veces se ha dicho, que los tiempos de crisis a la vez son tiempos de oportunidades. Y en este momento creo que tenemos la posibilidad de ofrecer, esta situación nos ofrece la posibilidad de tomar impulso para trasladar decisiones audaces sobre cómo construir un futuro sostenible e inclusivo. Esta crisis COVID-19 nos está invitando a repensar objetivos como eficiencia y como resiliencia, algo tan importante en el vocabulario de las empresas de economía social, especialmente las cooperativas, que están demostrando permanentemente que son las empresas más resilientes del mercado, porque si algo hacen las cooperativas o las empresas de economía social es hacer del proyecto empresarial el proyecto de vida de muchas de las personas. Y esta crisis nos está permitiendo dar la oportunidad de mejorar la vida de las personas. Porque la economía social lo que hace es reforzar la transición hacia sociedades más resilientes. Y lo hace a través de sus principios de solidaridad, de cooperación, de impacto social. Puede y podemos inspirar al resto de las empresas a trabajar de otra manera. No olvidemos que la economía social humaniza la propia economía, humaniza la economía, ubica a la persona en el centro de sus preocupaciones y podemos poner en valor prácticas responsables que venimos ejecutando de una manera normal, sencilla, que parece que no le damos importancia. Estamos conciliando objetivos económicos, objetivos sociales, hacemos innovación social colectiva. Tenemos, en definitiva, estamos escribiendo un camino creíble basado en valores y en principios para una transición hacia sistemas inclusivos, sistemas sostenibles, sistemas resilientes, en definitiva. Y tenemos que contribuir a que todo esto se plasme en nuestra sociedad, en definitiva. Hemos trasladado que la economía social tiene que ayudar a reconstruir mejor este mundo. Y por eso, para hacerlo, tenemos que estar en los foros donde se construyen las políticas públicas. Tenemos que estar en los foros donde se permita que nuestras empresas que están ancladas al territorio, que tienen resiliencia social y económica, que generan cohesión territorial y social especialmente, y que apuestan por una economía más sostenible y más inclusiva, tengan el espacio que necesitan. ¿Qué hemos conseguido en España? En España hemos conseguido que la economía social en este momento difícil de reconstrucción del país participe de los fondos de recuperación que la Comisión Europea le ha trasladado al Gobierno de España, que participe de forma importante. ¿Qué hemos conseguido también? Que haya, como decía antes, un pacto y un plan por la economía social europea. ¿Qué estamos trabajando? ¿Cómo estamos trabajando en este sentido? Pues estamos trabajando con compromisos para que las personas de cada una de las localidades no abandonen sus territorios, sigan en sus territorios, potencien la creación de empresas en sus localidades. Y, en definitiva, lo que estamos haciendo es trasladar que en definitiva en España y en Europa, que así lo hemos trasladado, exista un ecosistema, lo comentaba Nancy en su intervención anterior, exista un ecosistema en el territorio español, pero también en el territorio europeo, un ecosistema de países, de empresas y de organizaciones de la economía social. Esto nos ayudará a que seamos más resilientes y tengamos un futuro mejor en general, que reconstruyamos mejor el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Nancy, apologies, I skipped the order. The floor is Nancy, yours. una disculpa, me la salté, discúlpeme, no era el orden correcto, pero por favor háblenos acerca de lo que se ha aprendido a través de la colaboración y cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias. Está claro que esta crisis, como todas las otras crisis del siglo pasado, han sido importantes para construir la economía social. El desafío hoy en día es no solamente desarrollar la economía social durante la pandemia, sino también hacer que todo lo que estamos haciendo ahora se convierta en la nueva normalidad. Y yo creo que eso es lo más importante para nosotros. Hay oportunidades importantes gracias a la crisis en muchos niveles. Y el primer nivel, si me atrevo a decirlo así, es a nivel político e ideológico.
Creo que realmente hay cosas que la economía social y solidaria ha integrado al discurso desde hace mucho tiempo y hoy se está convirtiendo en el discurso dominante en el contexto de la pandemia. La economía está hasta arriba de la economía, puesto que la economía está fuertemente relacionada con la salud de la gente. Hemos dicho desde hace mucho tiempo que la economía está relacionada con la salud, con la naturaleza, etcétera. Entonces, está claro que esta pandemia, no vamos a poder salir de ella sin el movimiento de la gente, de lo local, y esto también forma parte de nuestro discurso de base. Por ejemplo, se ha mencionado la importancia de la economía, de los cuidados sanitarios, de los cuidados de los demás, del cuidado. Estos pequeños oficios, ahora vemos hasta qué punto son esenciales para el funcionamiento de la sociedad. También el comprar localmente, en particular los productos alimenticios. Es algo que queda muy claro ahora que es muy importante. Entonces tenemos que reencuadrar la economía y vemos claramente la importancia de la economía social y solidaria en este contexto de la pandemia. En Quebec, como ya se ha mencionado, claro, fuimos capaces de movilizarnos rápidamente para mostrar de qué manera la economía social puede responder a nuestras necesidades. Tenemos una cooperativa de mujeres que se ocupaban de costura y se organizaron con otras mujeres en Quebec y en unos cuantos días había cientos de mujeres haciendo cubrebocas. Una respuesta a nivel de la alimentación, la ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Los actores de las finanzas sociales se organizaron para permitir sobre la supervivencia de las empresas y creo que hemos demostrado de qué manera las empresas y las organizaciones de la economía social pueden ser flexibles, responder a las necesidades, tomar nuevas direcciones, etcétera. Y esto demuestra nuestra pertinencia. Ahora, un desafío en el que estamos trabajando muy fuertemente en la actualidad es el futuro. La economía social tiene que responder a nuestras necesidades, pero también a nuestras aspiraciones, las aspiraciones de los jóvenes y de las comunidades, de salir de esta crisis, pero de construir además algo mejor en una transición ecológica y social. En los chantiers de la economía social, mi organización, formamos parte de una alianza de organizaciones ambientalistas, patronales, y hay muchos actores más. Trabajamos juntos para relanzar la economía, reactivar la economía, partiendo de otro modelo de desarrollo. Hay algunos sectores que ahorita están demostrando su importancia, los sectores de base, de supervivencia, todo lo que tiene que ver con el hábitat, la cultura, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria. En este momento estamos trabajando todos de la misma manera, estamos identificando qué está emergiendo, cómo hacemos nuevas propuestas, nos estamos acercando mucho a los gobiernos municipales, porque es en los municipios donde podemos hacer grandes alianzas para el futuro. Hay grandes ciudades quebequenses c'est vers ça qu'il faut aller. Donc, je pense que la crise están orientando en este sentido. Pensamos que la crisis ofrece oportunidades y entonces tenemos que ser proactivos para salir de esta crisis más fuertes que nunca. Muchas gracias, Nancy. It was a hopeful set of answers. Muchas gracias. Tuvimos respuestas muy esperanzadoras de nuestros oradores y realmente sí necesitamos organizarnos para mejorar las condiciones de los trabajadores y claro, también se tienen que
pedir préstamos, como se mencionó en la primera intervención, en muy corto tiempo, pero se tomaron medidas en Corea, se utilizaron muchas estrategias y en Camerún, COVID ha proporcionado una oportunidad para demostrar cómo es que la economía social puede movilizar iniciativas para resolver problemas muy importantes como la producción de equipo, la distribución de diferentes objetos para cuidado personal, las mascarillas, los geles. Y estas actividades deben ser sustentables, deben ser continuas y realmente este tipo de movimientos necesitan ser más resilientes. Y finalmente el gobierno local ha visto el valor de la economía social al tratar de atender las necesidades de las comunidades, especialmente las comunidades más vulnerables, y es necesario saber cómo se puede mantener ese reconocimiento de lo que se hace a nivel social a largo plazo, no solamente inmediatamente durante la pandemia, sino también a largo plazo después de que se termine esta crisis. Y claro, hay muchas lecciones que se han aprendido de la crisis. Todo lo que es invisible, como se dijo, ahora es visible, como dijo nuestra compañera de Bolivia. También tenemos muchas lecciones aprendidas del confinamiento. La responsabilidad de las mujeres también se volvió evidente. Las casas ahora no solamente son casas, hogares, sino también son escuelas para los niños y las mujeres están a cargo de todo esto. Y los gobiernos locales ya se dieron cuenta de la importancia tan grande que tienen los trabajadores de su sociedad y todo lo que antes era invisible se ha vuelto visible gracias a esta pandemia. Y el nivel local, lo que se hace a nivel local se ha vuelto esencial. La diferencia entre las áreas rurales y urbanas también se ha vuelto evidente, las brechas que existen entre estos dos sectores de la sociedad también son más visibles y es importante cerrar esa brecha lo antes posible. Juan Antonio habló sobre España y Europa y habló sobre los trabajadores de primera línea y sus organizaciones de economía social, desde transporte hasta la pesca, al nivel de los consumidores también, la gestión de los residuos, el cuidado social y cómo han demostrado que hay un modelo diferente para hacer negocios, un modelo empresarial distinto que se puede utilizar. A través de la crisis han podido demostrar cómo les importa a la comunidad y cómo cuidan a la comunidad de una forma diferente. Se ha visto un lado de la economía más ético, más moral y es una forma distinta de actuar como empresas. Y esto se lo han demostrado a los gobiernos y se lo han demostrado a otras empresas grandes con un modelo convencional. Y también se ha visto que un cambio en esta narrativa y un cambio de paradigma sí es posible y es necesario. Nancy también mencionó cómo esta crisis nos ha mostrado el valor de la economía social en una nueva normalidad que pudiera ser una mejor normalidad, utilizando la economía social donde los valores de las personas y el planeta se pueden priorizar. Y en vez de maximizar constantemente las ganancias y el dinero, lo cual ha sido la narrativa en los últimos tiempos, esto puede cambiar y se puede dar valor y prioridad a otras cosas. Es necesario hacer un cambio de paradigmas, pero sí es posible lograrlo. Y me parece que estos comentarios fueron bastante positivos y optimistas y me gustaría pasar a la ronda número 3. Sé que les prometimos 3 minutos para la tercera ronda, pero como realmente vamos un poco atrasados, nos gustaría que por favor lo resumieran y lo pudieran hacer en 2 minutos. Tenemos preguntas para la tercera ronda. La primera es, ¿cómo podemos transformar el presente y construir un mejor futuro desde una perspectiva de la economía social y solidaria? Entonces vamos a seguir hablando un poco sobre la respuesta al COVID, pero nos enfocaremos en esta ocasión en el futuro. Empezamos con el mensaje del reverendo Song de Corea, por favor.
Me gustaría concluir que estamos en el centro de la transformación social que necesitamos tener hacia una sociedad más incluyente y más sostenible. Mis tres palabras principales son transformación, inclusión y sustentabilidad. Manténganse fuertes. I think we lost the last words of, Creo que perdimos las últimas palabras del reverendo Song, pero logramos escuchar transformación, inclusión y sustentabilidad. Así que, muy bien. Ahora, Pauline, ¿cuáles son los mensajes principales que nos podrías compartir para la economía social del futuro después de esta crisis? C'est apparu tout au long de nos interventions. Creo que lo hemos dicho desde el principio de esta sesión. Tenemos que capitalizar lo que se ha hecho durante esta crisis. Se tiene que aprovechar. Creo que el futuro se resume en varias palabras. Primero, consolidar la organización actual, porque lo podemos ver en Camerún. Estamos construyendo ecosistemas favorables para la economía social y solidaria. Segundo, la convergencia para que se continúen estas iniciativas. Se tienen que consolidar, se tienen que apoyar, dándoles a las mujeres, a los jóvenes, dándoles gel, permitiéndoles lavarse las manos, capacitándoles. El jabón, por ejemplo, no tiene que ver solamente con la COVID. El mercado clásico no cubre todas las áreas, todos los sectores, y las mujeres en Camerún pueden llegar a atender esta necesidad y a cubrir estas necesidades. Entonces, estos son mis pensamientos para el futuro. Thoughts for the future, for the social and solidarity economy. ¿Cuáles son sus opiniones sobre el futuro y lo que va a pasar con la economía social y solidaria en el futuro? Bernarda. Gracias. Yo en este momento creo que hay temas muy importantes que se ha visto. Y desde lo local, desde el ámbito territorial municipal, que es donde se dan las relaciones. Primero, creo desde un punto de vista muy taxativo que hay que abolir las barreras administrativas y políticas que limitan en muchos casos la economía social y solidaria. Creo que es momento de generar nuevos instrumentos, nuevas normativas, donde se den condiciones propicias para fortalecer la economía solidaria. Esto significa, pues, tener una nueva ley de gestión pública que la estamos trabajando y proponiendo. Significa trabajar de manera muy seria todo lo que hablábamos de lo invisible hacia lo visible. ¿Y eso qué nos significa? Tener una sociedad mucho más inclusiva, donde las mujeres y los jóvenes y las familias tomen un rol mucho más protagónico, con diferentes elementos que contribuyan a la economía local y de lo local a lo nacional y a lo global. Pero es un tema importante. Por otro lado, resumiré en este momento que es importante la prevención de la violencia. La prevención de la violencia que rige, por lo menos, en nuestros países, donde es mucho más fuerte. ¿Cómo podemos prevenir? A través de todos estos elementos, de las nuevas normativas, a través de abolir las barreras administrativas, generando capacidades en los niveles locales para mayor empleo hacia las mujeres y también para mayor generación de ingresos, que no es lo mismo empleo que ingresos, ¿no? Creo que son unos elementos súper importantes donde lo ecoambiental y la sostenibilidad con la naturaleza sean parte de la armonía que reine dentro de la economía social y solidaria.
Gracias, Bernarda. Nancy, where do we go from Oui, here? mais rapidement, je pense que Rápidamente, tenemos primero que faut qu'on soit audacieux. tenemos que ser atrevidos, Osons la solidarité au cœur. atrevámonos a incluir la solidaridad en la economía. Este fue nuestro lema y ahora tenemos que trabajar juntos para lograrlo. Lo importante, entonces, si queremos ir más rápido y trabajar bien, tenemos que apoyarnos sobre las enseñanzas mutuas, las mejores prácticas. En Quebec, la economía social tomó prácticas de todos los sectores y creo que esta transferencia de conocimientos es fundamental para poder superar los retos y atrevernos, como lo decía. Luego, creo también que nos tenemos que apoyar sobre la movilización ciudadana. Es una oportunidad de promover la educación y movilizar a la población civil, para lo cual necesitamos una visión global. Las alianzas con todos los actores, incluyendo las municipalidades, es muy importante. Nos tenemos que apoyar sobre estas alianzas. Juan Antonio. The floor is yours. Adelante, Juan Antonio. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Voy a tomar prestada una frase de hace 8 años, que fue el lema que ACI utilizó para celebrar el 2012 como Año Internacional de las Cooperativas, que decía que las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. La economía social ayuda a construir un mundo mejor. La pregunta sería, ¿por qué ayuda a construir un mundo mejor? Pues ayuda a construir un mundo mejor porque aporta, como decía antes, valores que no voy a repetir, de democracia, una gobernanza diferente, solidaridad, inclusión, equidad, igualdad, sostenibilidad, en fin, una serie de valores de los que nuestra sociedad tiene que enriquecerse con ellos. No nos damos cuenta, pero estamos transformando el presente. Igual no nos damos cuenta porque estamos metidos en una dinámica que parece que no lo percibimos, pero estamos transformando el presente. Este evento y todos los eventos que IESEF está organizando y las diferentes organizaciones están haciendo, están ayudando a que miles de personas se vayan convenciendo cada vez más que hay una dinámica diferente, que hay un modelo empresarial diferente. Y ese modelo empresarial diferente, una economía diferente, es la economía que apuesta por la economía social. Naciones Unidas ha abierto una ventana a la economía social. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, diferentes países se están poniendo como prioridad. En este momento España preside un comité de 16 países europeos que han puesto como prioridad la economía social en este sentido. Bueno, pues esto significa que estamos cambiando el presente y trabajando hacia el futuro. Y para eso tenemos que trabajar y definir objetivos globales en pro del interés general. En este momento hay 3 millones de empresas de economía social en Europa, 14 millones de personas, 14 millones de trabajadores, 232 millones de socios. Tenemos que ser más. Es nuestro momento. La economía social es la única economía con alma, la única economía con alma, el alma que le falta a otros modelos empresariales. Creo que es el momento de la economía social y que tenemos que aprovecharlo. Muchas gracias. Thank you, Juan Antonio. This is the moment for social economy. Gracias, Juan Antonio. Sí, es el momento de la economía social. Es un momento de mucha transformación, de una gran transformación para un modelo económico basado en la inclusión y la sostenibilidad. Necesitamos capitalizar en los beneficios, en el reconocimiento de la economía social para consolidar y construir una economía social mayor que pueda crecer aún más y que de esta forma podamos tener una mejor comprensión de un mejor contrato social.
y cómo podemos eliminar los obstáculos para el crecimiento de una nueva economía social, para hacerlo invisible visible. Y es necesario proponer los siguientes pasos para programas y políticas donde la economía social y solidaria sea la base para construir resiliencia y fortalecer las comunidades. La movilización de los ciudadanos de todo el mundo está estrechamente relacionada con la economía social y solidaria y por lo tanto necesitamos seguir fortaleciendo esto. Y finalmente, pero no menos importante, el año 2012 fue el año internacional de las cooperativas y el mensaje fue que las cooperativas ayudaban a construir un futuro mejor. Y es verdad, la economía social puede ayudar a construir un futuro mejor. La economía social está transformando el presente de forma distinta, demostrando que hay una forma distinta de hacer empresas, de hacer negocios, y esto puede seguir siendo el caso en el futuro. Así que necesitamos continuar creciendo, inspirando y energizando a las cooperativas. Así me gustaría concluir y le doy la palabra a Berenice una vez más. Me gustaría agradecer a todos los ponentes por esta gran sesión muy inspiradora. Gracias. Gracias. Thank you so much, Simel. Como le dije al equipo, una de nuestras moderadores estrellas, definitivamente queremos que todas seas como tú. Y pues ahora nos vamos justo a este cierre. Les cuento muy rápido porque en el marco de este foro global virtual se realizó hace algunos meses una convocatoria porque nos parece que tenemos que ser inclusivos y como lo decían nuestros expertos, pues también la economía social y solidaria se vive en lo local, se vive en la cotidianidad todos los días. Y bueno, queríamos justo sumar al diálogo a diferentes comunidades, a diferentes rincones del mundo. Así que lanzamos una convocatoria en 3 idiomas, español, francés e inglés. Y sobre todo lo que estábamos buscando es tener diferentes categorías o iniciativas. Por un lado, abrimos 3 categorías, a cual le llamamos iniciativas solidarias, es decir, gente que seguramente, como lo hemos hablado aquí, Juan Antonio lo comentó hace rato, a lo mejor no conocen lo que es la economía social y solidaria, pero sí aplican los principios y lo hemos visto ahora con el COVID, en donde la gente se ha organizado también para dar comida, se ha organizado también los vecinos para consumir localmente, etcétera. Entonces, aquellas iniciativas solidarias, y lo podemos ver también en las nuevas generaciones que están mucho más conscientes del medio ambiente y tenemos que llegar también a conocer estos principios en las nuevas generaciones. Por otro lado, otra categoría, acciones de la economía social y solidaria, es decir, aquellos que las realizan y finalmente quienes las reciben viviendo la economía social y solidaria. Así que veremos uno de los videos seleccionados. Seleccionamos para esta semana 5 videos, verán en cada una de las plenarias de diferentes países. Y hoy quiero presentarles que está con nosotros para presentar muy rápidamente este video a Norma Yadira Lozano de FESHAC. Así que adelante, por favor, para presentar directamente, Yadira, el video de colectivos y empresarios chihuahuenses, impulsando la economía solidaria, manos mexicanas de las altas montañas. Adelante, por favor, Norma Yadira. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Adelante. Es un gusto saludarles desde Chihuahua, del norte de México, y presentarles a ustedes esta iniciativa impulsada por los empresarios, quienes bajo principios de solidaridad y de subsidiariedad, a través de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, han impulsado el desarrollo de comunidades sostenibles. Desde el 2003, con un enfoque de desarrollo de base, se han promovido las capacidades de las mujeres y de sus familias. A la fecha, tenemos 75 emprendimientos que se encuentran operando y con ello hemos fortalecido la economía familiar, las redes comunitarias, el tejido social y la toma de decisiones democráticas. Hoy vamos a presentarles y a llevarlos en un paseo por nuestros modelos de intervención como Midas, PICE y Economía Social. Nuestro video Colectivos y Empresariado Chihuahuense Emprendiendo e Impulsando la Economía Solidaria. Vamos a verlo, vamos a conocer lo que trabajamos en México.
Adelante con... En FECHAC, impulsamos la economía social y solidaria a través del acompañamiento a las personas. Para que sean dueñas de su propio destino y tener una economía más justa, basada en valores como dar a los demás, buscar el bien común, la solidaridad y subsidiariedad. Somos una empresa social comprometida con nuestra comunidad. 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 La ayuda mutua es un valor que vivimos día a día como colectivo. La ayuda mutua es un valor que vivimos día con día como colectivo. Gracias a FECHAC, somos autónomos e independientes. Tenemos una vida buena, nos capacitamos, cooperamos entre nosotros, promovemos la democracia y tenemos compromiso con nuestra comunidad.